Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga y les guarde. Como les había prometido el jueves pasado, que íbamos a tener esta clase nuevamente por la misma circunstancia que estamos atravesando, de que algunos hermanos pues no estaban en condiciones para ir. Pero acá, bueno, acá la podemos hacer para todos en esta oportunidad, ya que lo vamos a hacer de una manera no presencial. Tiene que ver mucho con lo que venimos estudiando de mi experiencia con Dios. En esta oportunidad pues vamos a estar considerando la unidad 2 y vamos a estar considerando el día 3. Dios toma la iniciativa. Este es el título que lleva nuestro estudio de hoy. Quiero tomar la lectura en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, cuando comenzamos a leer la Biblia, y después que tenemos un tiempo ya avanzado en el estudio, podemos darnos cuenta claramente de que siempre Dios ha tomado la iniciativa cada vez que se acerca a una persona. Cuando Él viene a esa persona, pues Él siempre se va a revelar a sí mismo y su actividad. Y esta revelación va a ser siempre una invitación para que el individuo ajuste su vida a Dios. Ninguna de las personas a quienes Dios encontró pudieron seguir siendo lo mismo después de este encuentro. Realmente la palabra da muestras fehacientes pues de quien realmente tuvo un encuentro genuino con Dios, nunca más volvió a ser el mismo. Y desde allí, desde ese momento en adelante, pues cada persona a la cual Dios se manifestó, tuvieron que hacer grandes ajustes en su vida para andar en obediencia con Dios. Todos sabemos que Dios es nuestro soberano Señor. Y por esa razón tratamos de mantener nuestra vida centrada en Él, porque Él es el quien marca nuestro paso. Siempre es el que toma la iniciativa para realizar lo que quiere ser en nosotros. Cuando tenemos una vida centrada en Dios, incluso los deseos de hacer las cosas que agradan a Dios proceden de la iniciativa de Dios en nuestras vidas. No procede de nuestra decisión, porque como decimos ahorita, como leímos ahorita, pues Dios es el que pone en vosotros o produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Qué es lo que más a menudo ocurre cuando vemos a Dios obrando? Pues nos volvemos egocéntricos y en lugar de centrarnos en Dios, pues de alguna manera comenzamos a hacer lo que queremos. Y nosotros debemos reorientar en primer lugar nuestra vida a Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Debemos aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Él. Y debemos permitir en nosotros que Dios desarrolle su carácter y que nos revele sus pensamientos. Solo entonces podemos tener la perspectiva correcta. Así que la perspectiva correcta no es la nuestra, es la de Dios. Y si nosotros tenemos una vida centrada en Dios, inmediatamente pues nos vamos a poner junto a su actividad. Cuando veamos a Dios obrando a nuestro alrededor, nuestro corazón brincará y diremos: gracias, Padre, por permitirme participar donde tú estás. Cuando estamos en medio de la actividad de Dios y Dios nos abre los ojos, los cuales nos permite ver dónde Él está,
dónde se está moviendo, dónde está obrando, siempre doy por sentado de que Dios quiere que me una a Él. En esas circunstancias, pues vamos a tener la percepción de que Dios nos está haciendo una invitación. Así que Dios siempre va a tomar la iniciativa. Él no va a esperar a ver lo que nosotros queremos hacer por Él, porque Él es el que pone su buena voluntad en nosotros para que hagamos cosas. Y después de haber tomado la iniciativa de venir a nosotros, espera que nosotros le respondamos haciendo los ajustes necesarios y poniéndonos a su disposición. Al presentarse Dios en nuestras vidas, Él nos mueve a salir de nuestra zona de confort. Es tremendo esto, ¿no? A veces estamos en nuestros propios planes, nuestras propias circunstancias, nuestra propia comodidad. Pero Él espera que nosotros hagamos los ajustes necesarios para salir de esa zona. Así que cuando nosotros estamos sin que Dios se presente en nuestra vida, mantenemos una vida egocéntrica y vamos a tener siempre tendencia de querer hacer lo que nuestra voluntad desea, ese deseo egoísta que va a chocar con la voluntad de Dios. Cuando Dios permite que yo vea dónde Él está trabajando, entonces tengo que entender que es una invitación a mi vida para que me una a Él. Va a comenzar un ardiente deseo que va a crecer a medida que yo oro y tengo una relación con Él, que me mueve a buscarle. Así es así es la invitación que Dios se permite hacernos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pues una vida egocéntrica siempre va a tener la tendencia de confundir nuestro deseo egoísta con la voluntad de Dios. Las circunstancias no siempre pueden ser una clara dirección del liderazgo de Dios. Quiero decirte que puertas abiertas o cerradas no son una indicación de la dirección de Dios. Al buscar la dirección de Dios, pues tendremos siempre que estar atentos para ver si la oración, la escritura y las circunstancias concuerdan. Al apuntar en la dirección que nosotros pensamos que Dios le está guiando. Siempre tenemos que hacer esa comparación, esa verificación. Oración, palabra y circunstancia. En toda situación, Dios exige que nosotros dependamos de Él, no de un método. La clave no es un método, como hemos hablado anteriormente en otra oportunidad, sino una relación con Dios. Y una relación con Dios es una amistad con Dios. Es un caminar con Dios. Es un caminar con Dios en oración y fe. ¿Cómo es un caminar con Dios? Bueno, Jorge Müller caminó por fe. Él nos deja un ejemplo claro de cómo es andar con Dios. Jorge Müller fue un pastor inglés en el siglo XIX. A él le preocupaba que el pueblo de Dios estuviera muy desalentado. Ellos ya no esperaban que Dios hiciera cosas fuera de lo común, ni confiaban que respondiera a la oración. Su fe había decrecido bastante. Y Dios empezó a inquietar y a guiar a Jorge Müller a orar. Müller oraba para que Dios le guiara a una obra que la gente pudiera explicarse esto como una obra de Dios, que ellos pudieran ver que Dios estaba interviniendo directamente, porque
verían cosas fuera de lo común, y lo llamaría pues a aumentar su fe. Quería que el pueblo aprendiera que su Dios era un Dios fiel, que contesta la oración. Y como les dije anteriormente, pues empezó a orar, empezó a buscar en la Escritura y se encontró con el Salmo 81:10 que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y Dios empezó a guiarlo en una caminata de fe que llegó a convertirse en un testimonio extraordinario. Cuando Müller sentía que Dios le guiaba a alguna tarea, oraba por los recursos que se necesitaban. Pero no le decía a nadie sobre la necesidad. Quería que todos supieran que Dios había provisto lo necesario solamente en respuesta a la oración y a la fe. En Bristol, Müller fundó el Instituto de Conocimiento Espiritual para distribuir las Escrituras y para la educación religiosa. Dios lo usó también para construir 4 orfanatos en donde cabían más de 2.000 niños a la vez. Más de 10.000 niños recibieron cuidado a través de esos orfanatos. También distribuyó más de $8 millones que habían sido dados en respuesta a la oración. Cuando murió a los 93 años, sus posesiones materiales valían $800. Un hombre que se entregó a Dios de tal manera, le creyó, y comenzó esta relación a través de la oración, las Escrituras y las circunstancias. Mire, o escúchenme más bien lo que decía Müller. Müller decía: no recuerdo ningún periodo que no haya procurado sincera y pacientemente saber la voluntad de Dios mediante la enseñanza del Espíritu Santo a través de la instrumentalidad de la palabra de Dios. Y siempre fui guiado correctamente, pero si faltaban la sinceridad de corazón y la corrección ante Dios, o si no esperaba pacientemente la instrucción de Dios o prefería el consejo de mis compañeros antes que las declaraciones de la palabra del Dios viviente, cometía grandes errores. Tremendo, ¿verdad? A Müller le ayudó a conocer y saber la voluntad de Dios, primeramente la sinceridad de corazón y la paciencia. La enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra y la corrección ante Dios. O sea, Müller tenía transparencia en su corazón para con Dios. Lo que pedía era con transparencia para darle la gloria a Dios. Y tenía la paciencia para esperar que Dios respondiera y no adelantarse a los hechos. Y dependía de la enseñanza de la palabra a través del Espíritu Santo. Y si cometía un error, él siempre hacía la corrección pertinente. ¿Qué le llevó a cometer errores a Müller? No ser paciente en la instrucción de Dios. Preferir el consejo del hombre antes que el de Dios. La palabra de Dios es puntual, hermano. A veces nosotros creemos en los hombres, lo que nos prometen los hombres. Y muchas veces desdeñamos lo que tiene Dios para nosotros. Y mire cómo hacía Müller. Decía lo siguiente: busco al principio poner mi corazón en tal estado que no tenga voluntad propia respecto de un asunto dado. 9 veces de cada 10 los problemas empiezan allí. 9 veces de cada 10 las dificultades son vencidas cuando nuestros corazones están listos para conocer su voluntad. La palabra dice que un corazón contrito y humillado mi Dios no despreciará. Dios anda buscando gente
que se dejen guiar por el Señor, que no tengan voluntad propia, sino que sea la voluntad del Señor en cada uno de nosotros. Y una vez habiendo hecho esto, pues Él no dejaba el resultado a sus emociones o a la simple impresión, porque Él sabía que de hacerlo así se ponía a grandes engaños. O sea, no debemos andar por emociones o por lo que nuestros ojos ven, sino por fe, hermano. Buscaba la voluntad del Espíritu Santo de Dios a través y en conexión con la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra deben combinarse. Si miro solamente el Espíritu sin la palabra, también me expongo a engañarme. Si el Espíritu en verdad nos guía, lo hará de acuerdo a las Escrituras y nunca al contrario de ellas. De seguido tomo en cuenta las circunstancias providenciales. A menudo estas claramente indican la voluntad de Dios en conexión con su palabra y su Espíritu. Bueno, y estas circunstancias providenciales son hechos casuales que salva o libera. Es un hecho afortunado o fortuito, pero salvador. Es algo inesperado que Dios trae cuando usted ora por algo con un corazón dispuesto para Dios, ante una necesidad, bien sea del ministerio. Usted ve cómo Dios mueve sus manos y mueve a personas para que haya la provisión necesaria. Sucede esa disposición anticipada de prevención que se toma para remediar cualquier situación. Y eso es lo que hace Dios. Ya Dios lo tiene planeado de antemano, pero necesita gente que crea que Él es galardonador, que cree en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Este hombre le pedía a Dios en oración que le revelara su voluntad directamente. Necesitamos orar y pedir a Dios que nos revele realmente qué quiere hacer en donde se está moviendo, donde nosotros nos unimos a Él. Esto es importantísimo, porque si no, iremos por otro camino y no por el que nos está demandando. Así que de esta manera, pues Él, mediante la oración a Dios, mediante el estudio de la palabra, mediante la reflexión, llega a un juicio deliberado, de acuerdo a lo mejor de su capacidad y conocimiento. Y si su mente estaba en paz, pues de esta manera, y continuaba así después de 2 o 3 peticiones, entonces procedía a obedecer. Qué interesante esto, hermano. Oración a Dios: Señor, ayúdame. Señor, necesito, estamos orando por tal o cual necesidad, por tal o cual situación. Entonces oramos, inquirimos en la palabra, ¿qué dice la palabra? Y siempre vamos a conseguir en la palabra de Dios una palabra de aliciente, una palabra de prevención, una palabra que de repente nos dice: alto, por allí no es, o hijo, ven en adelante. Pero empezamos a reflexionar cómo Dios ha obrado a través de los tiempos. Y uno puede entender, llega a ese juicio deliberado de entender, ¿verdad? A ver lo mejor de nuestra capacidad y conocimiento. Y si nosotros estamos en paz para esto, entonces, y continuamos orando, procedemos a obedecer lo que Dios quiere. Es tremendo, hermano, es tremendo. Así que nosotros, cuando estamos pidiéndole algo al Señor, no se trata de pedirle, más que todo es tratar de asegurarse cuál es la voluntad que tiene para con nosotros en determinado momento. Y no tener voluntad propia, porque de repente Dios quiere hacer una cosa y a nosotros no nos gusta. Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que tener un corazón en tal estado, pues, que no tenga mi voluntad propia, sino que yo
desee y anhela hacer la voluntad de Dios. Y bueno, y colocarnos en el lugar donde Él quiere ponernos, donde solo la voluntad de Dios se va a mover. Tenemos que aprender estas cosas. No podemos basar nuestras decisiones en sentimientos, porque somos seres emocionales, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar a Dios. No podemos seguir nuestras propias impresiones. Y tampoco muchas veces mirar solamente el Espíritu en busca de dirección, porque a veces dice, no, el Espíritu me dijo esto, pero no somos capaces de ir a las Escrituras para buscar la confirmación. Así que Dios nos va a hablar de diversas formas. Nos va a hablar por su Espíritu, nos va a hablar por la Escritura y nos va a hablar por las circunstancias. Y todas, si estas coinciden, entonces estamos viendo o Dios nos está mostrando su voluntad. Así que siempre el Espíritu y la palabra van a coincidir. El Espíritu Santo no te va a guiar a una decisión que no esté contenida en la palabra de Dios. Así que, ¿qué hacía este hombre? Bueno, este hombre usaba la oración, el estudio bíblico y la reflexión para encontrar paz duradera en cuanto a la dirección propuesta. Dios nos está demandando, hermano. Dios nos está demandando hacer una obra, pero las obras no las podemos hacer nosotros en nuestra propia fuerza, porque las obras que emprendemos en nuestras propias fuerzas no son duraderas, fenecen antes de producir fruto. Pero la obra que Dios pone en nuestro corazón, la obra que ha venido a través de la oración, del estudio bíblico, de la reflexión, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos van a traer paz y nos van a traer las estrategias necesarias para avanzar en lo que Dios quiere. Así que cuando Dios nos revela su actividad, Él nos está invitando. Es una invitación clara para que yo ajuste mi vida, para que me una a Él, para que trabaje en su obra. Nosotros, en principio, debemos poner nuestro corazón para servirle a Él, un corazón contrito y humillado para Él. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, mi Dios, no despreciará. No vamos a dejar los resultados a sentimientos o impresiones que nos parece que está haciendo bien, sino a la voluntad de Dios, que Dios continuamente nos diga qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos movernos, siempre buscando la voluntad del Señor a través de Él o en conexión con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo o en conexión con la palabra de Dios. Así que aquí tenemos un ejemplo claro de Müller, un hombre realmente que Dios lo usó para su obra. Y mire la forma que hacía. Él oraba, se acercaba al Señor, le decía las necesidades. Y una vez que oraba, iba a la palabra, buscaba, reflexionaba, pero esperaba pacientemente al Señor. Esperaba el resultado del Señor con paciencia. Y esos son los grandes ajustes. A veces no tenemos paciencia, a veces somos desesperados, a veces nos dejamos impresionar. Y estos son grandes peligros porque nos llevan a cometer grandes errores. De repente nos puede apartar de lo que Dios quiere. Recuerde hermano, recuerde hermana, Él siempre va a marcar el paso. Dios siempre es el que va a tomar la iniciativa. Y nosotros no podemos ser egocéntricos. Debemos centrarnos en Dios, debemos ser equilibrados. Y una manera de ser equilibrados es reorientando nuestras vidas hacia Él. Desde su perspectiva, poder ver y mirar las cosas. Y permitir por sobre toda cosa que el carácter de Dios
se nos revele en nosotros y que nos revele sus pensamientos. Entonces así pues vamos a tener la perspectiva de Dios, vamos a mirar bien y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, mis hermanos.